A propósito de eso, quiero invitarles a que abran ahí en sus Biblias el Evangelio de Mateo, el capítulo 27. Si puede abrir ahí la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, el capítulo 27, y vamos a leer allí a partir del versículo 26. Evangelio de Mateo, el capítulo 27, versículo 26. Si pudieran ustedes ponerse de pie y vamos a leer juntos esta porción de la palabra de Dios. Mateo capítulo 27, verso 26, dice la palabra: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. Leeré el versículo 32 otra vez. Dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. En esta noche quiero hablar con ustedes acerca del tema de la bendición de caminar con el Hijo de Dios. Tomen sus asientos, por favor. Como dice aquí el verso 32, tomaron a un hombre que se llamaba Simón de Cirene, le cargaron la cruz y le obligaron a caminar junto a Jesús. Recorrieron el camino que se llama la Vía Dolorosa, y así llegaron hasta el monte Calvario, o el Gólgota como era conocido, y allí le crucificaron. Este hombre, Simón, fue víctima de un edicto, de una ley de aquellos días. Un soldado romano, ellos eran los que dominaban en Israel, un soldado romano podía tomar a cualquier ciudadano judío, llamarlo y cargar en sus espaldas armas, podía cargar en sus espaldas mercadería que compró en el mercado o cualquier cosa. Eso era algo humillante para el judío, y él tenía que llevar esa carga durante una milla. Este pasaje tiene relación con el que Jesús enseñó cuando dijo: cuando te pidan una milla, llévasela 2. Entonces lo que sucedía, una milla eran unos 1000 pasos. Una milla era casi el equivalente a unas 15 cuadras de las nuestras. Y entonces cuando llegaba a ese lugar se tomaba un trozo de madera, una estaca, y el judío clavaba eso en tierra y decía: no me muevo ni un centímetro más. Cumplió con la ley. Así que tomaron a Simón de Cirene y dice que cargaron sobre él la cruz. Esa era su obligación, le obligaron, dice el pasaje. Él estaba mirando cosas extrañas. Otro de los evangelios dice que él venía del campo con su hijo Rufo, y entonces vio allí 3 hombres que llevaban una cruz. En especial uno de ellos le llamó la atención, el que portaba la cruz, que luego le cargaron a él en sus espaldas. Él miró a sus ojos a Jesús, una mirada profunda, una mirada que él no podía olvidar. Él notó que ese hombre que llevaba la cruz sangraba en gran manera. Simón no sabía que él era Jesús y que iba a morir por sus pecados. Y entonces recorrió todo ese tramo de la Vía Dolorosa hasta el monte Calvario, caminando junto al Hijo de Dios. Y ese fue su privilegio, de tomar la cruz de Cristo, caminar junto al Hijo de Dios. Y ahora aquí nosotros también podemos tener ese privilegio
de caminar junto a Jesús. Él nos dijo, toma mi cruz y sígueme cada día. Nosotros debemos caminar con Él y debemos hacerlo con firmeza. Debemos hacerlo nosotros con constancia, no por temporada. Siempre debemos caminar con Jesús y tomarlo como un gran privilegio. Y en esta noche, en una forma breve, les voy a presentar 4 razones por las cuales nosotros deberíamos tomar como un privilegio caminar junto al Hijo de Dios. La primera de esas razones es porque Jesús murió por mí. Jesús murió por mí. Ahora vamos a dar una mirada al Evangelio de Lucas, por favor, en el capítulo 22. Evangelio de San Lucas, el capítulo 22. Y una vez que llegamos allí, vamos a leer versículo 39. Dice la palabra de Dios, Evangelio de Lucas, el capítulo 22 y el versículo 39. Si no lo encuentra, solamente deme su atención, voy a leer para usted. Dice la palabra, y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dice el verso 39 que hemos leído, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Esa palabra solía quiere decir como era habitual, como era su costumbre. Era algo que siempre hacía, de ir a ese lugar que se llamaba Getsemaní, allí en donde había un molino y una prensa de aceite que apretaba las aceitunas para sacarle el aceite. Ese es el nombre de donde se deriva Getsemaní. Él iba allí a ese lugar a orar, a hablar con el Padre Celestial, a consultar continuamente los pasos que él debía dar. Dice la palabra de Dios, como solía. Y luego toma distancia como de un tiro de piedra. Imaginamos nosotros unos 50, 60 metros de donde estaban los discípulos. Y dobló sus rodillas y oró. Ahora yo quiero que todos pongan atención, porque esa oración tiene mucho que ver con nuestros días y con nuestra vida. Cuando Jesús oró, él estaba clamando al cielo y estaba pidiéndole a su Padre que tuviera misericordia sobre los pecadores y que pudiera perdonarles y que pudiera salvarles eternamente. Esa era esa oración. Y oraba intensamente. La Biblia enseña que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Usted encuentra esa enseñanza en la carta a los Hebreos, el capítulo 12. La sangre de Jesús habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Abel clamaba desde la tierra por justicia, porque había sido muerto por su hermano Caín, y esa sangre clamaba por justicia, pero Jesús estaba allí clamando por misericordia, por perdón de pecados y por salvación eterna para nosotros. Este pasaje y esta oración a mí me conmueve en lo más profundo, porque hace 2000 años atrás, en el huerto de Getsemaní, Jesús oró por mí. Y eso es lo que me motiva a mí a caminar con el Hijo de Dios en este tiempo. Saber que mi nombre figuraba en esa lista de oración. Saber que un pecador como yo iba a necesitar de un gran Salvador como Cristo Jesús. Oró por mí, dobló sus rodillas. Y dice aquí la palabra que de pronto empezó a aparecer un sudor como de grandes gotas de sangre. Si usted habla con un doctor y le pregunta acerca de este fenómeno, el doctor le dirá, eso se llama hematidrosis. Hematidrosis es lo que sufre una persona, cualquier persona, en un estado de tensión extrema, en un estado de presión,
puede sudar grandes gotas de sangre. Eso nos demuestra la batalla que estaba librando nuestro Salvador Jesús. Dice la palabra, estando Él en agonía. Esa palabra agonía que aparece ahí es un término de la lengua griega. La raíz de ese término, agonía, agón, esa palabra se utilizaba para referirse a un atleta que hacía un gran esfuerzo y que cuando llegaba a la meta ponía el pecho hacia adelante para alcanzar la victoria, el último esfuerzo, la última energía, agón, agonía. El Señor estaba dando sus últimas fuerzas en esa oración, clamando al cielo por salvación para nosotros, por vida eterna para nosotros. La palabra agonía también se usa en el campo militar. Cuando dos ejércitos se enfrentaban en una batalla de cuerpo a cuerpo, en el momento del enfrentamiento, cuando daban ese grito, eso era la agonía. En el atletismo, en el campo de batalla, el Señor estaba en una batalla donde quería alcanzar la salvación para nosotros. Él estaba pidiéndole a su Padre Celestial, ten misericordia de ellos, perdona a estos pecadores, sálvalos, dales la vida eterna. Y por eso nos encontramos en el camino del Evangelio, que de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí estaba el Señor, buscando perdón de nuestros pecados y salvación eterna para nosotros. Era una oración intensa. Y de pronto aparece un ángel, dice el texto, y vino para ayudarle, y vino para animarle. Saber que su nombre y el mío estuvieron en la lista de oración del Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Él clamó por nuestra salvación. Y al saber esto, entonces yo lo tomo como un gran privilegio poder servir y poder caminar junto al Hijo de Dios. El gran privilegio de caminar junto al Hijo de Dios. Él oró por mí. Pero también la Biblia enseña, en segundo lugar, que Jesús sufrió por mí. Él sufrió por mí. Volvamos un momento al Evangelio de Mateo, por favor. Allí donde estuvimos leyendo en el capítulo 27, Evangelio de Mateo, el capítulo 27, regresamos allí un momento y vamos a releer parte del pasaje que ya hemos leído. Evangelio de Mateo, el capítulo 27, quiero que ponga ahí su atención otra vez en la palabra que dice, versículo 27, Mateo 27, 27, dice la palabra, y entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían, diciendo, salve Rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Ahí está Jesús en el pretorio. Y de pronto comienzan a golpearle en su cara. Un atrevido viene y escupe en su rostro. Y de pronto aparece alguien que tuvo una idea macabra, tejió una corona de espina y le puso sobre su cabeza. Cuando el pecado entró al mundo y Dios tuvo que enviar su juicio sobre el hombre, le dijo, cardo y espinos te producirán tus campos. La tierra fue maldita, contaminada por el pecado, y los cardos y espinos eran el símbolo de la maldición. Y alguien tramó una corona de espina para tratar de mostrar a Jesús como un ser maldito. El diablo estaba trabajando en esos corazones. El diablo estaba impulsando esa idea. Y de pronto alguien le pone una caña, un cetro, una manera de burlarse. Pero no quiero que pase por alto este detalle del versículo 26. Observe ahí, verso 26 otra vez. Y entonces le soltó a Barrabás. Y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Barrabás, un homicida. La gente clamaba
que Barrabás fuera liberado. Y cuando Pilato preguntó acerca de Jesús, aquel coro se levantó y decía: a él crucifícale, crucifícale. El hombre de ayer eligió mal, prefirió a Barrabás y no a Jesús. El hombre de hoy vuelve a equivocarse al no creer en Jesús como el Salvador. Y quizás en esta noche entre nosotros haya algún hombre o alguna mujer que todavía está en el camino de lo equivocado, todavía no ha elegido a Jesús. Quizás está apostando por Barrabás. Pero lo que quiero llamarle la atención de este pasaje, de este verso 26, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús. Detrás de esa palabra azotado hay mucha historia. Los romanos utilizaban un látigo que tenía como nombre flagrum. El flagrum romano tenía 7 puntas que eran de metal, de cristal o de huesos. Esos eran los materiales que se utilizaban. Se acostumbraba a poner al que iba a ser crucificado en una pira. Era algo así como un murito o una columna, y allí el que iba a ser crucificado le hacían recostar su cuerpo, y 2 líctores. 2 líctores eran 2 profesionales, 2 expertos en destrozar cuerpos. Uno comenzaba con ese látigo desde el cuello hasta la cintura, y el otro comenzaba desde los tobillos y llegaba hasta la cintura. Al final de esa ceremonia terrible, todo lo que quedaba a la vista era el cuerpo destrozado de una persona. El castigo consistía en 39 golpes, y si las matemáticas no fallan, cada golpe de ese látigo abrió un surco, y fueron 273 surcos que abrieron en el cuerpo de Jesús. Se podía ver hasta la parte más interna de su cuerpo. Ya no tenía fuerza, ya no podía llevar la cruz. Estoy hablándoles de este punto. Jesús sufrió por mí, Jesús sufrió por ti. Yo quiero demostrarle con la palabra de Dios ese sufrimiento. Él oró por mí, oró por ti, Él sufrió por mí, sufrió por ti. Dice aquí la palabra de Dios que le azotaron, y allí, hermanos, en ese sufrimiento le llevaron a la cruz. Una persona en la cruz no tenía el más mínimo aspecto de un ser humano. La gente que iba a la cruz eran los homicidas. La gente que iba a la cruz eran aquellos que eran considerados como sediciosos, como rebeldes al César romano. Entonces, para darle un castigo ejemplar, le sometían a esa clase de sufrimiento. Y luego le llevaban ahí y ponían una cruz en el piso, y sobre la cruz le clavaban. Nuestro Señor Jesucristo fue clavado al madero. Alguna imagen que intenta mostrarle como maniatado, como atado, eso no es verdad. Porque cuando usted lee el Salmo 22 que describe la crucifixión, dice el Salmo 22, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Horadaron, esa palabra quiere decir que perforaron. Acostumbraban a poner 2 o 3 clavos, generalmente eran 2 en la palma de la mano. Eran clavos de 13 a 18 centímetros aproximadamente, y uno aquí a esta altura. Y luego que clavaban el cuerpo al madero, entonces había un hoyo, un pozo, y levantaban esa cruz con el crucificado con sogas, y ponían allí en ese pozo, y aquel sacudón que hacía al caer esa cruz, abría las carnes y aumentaba el sufrimiento. La muerte de cruz era planeada paso por paso. Todo estaba pensado para someter al crucificado a la mayor humillación y al mayor dolor. Por eso cuando Pablo escribe a los filipenses, dice que él se hizo hombre y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, dice Pablo. Es decir, que no era una muerte cualquiera, era la muerte más terrible. Él estuvo dispuesto a morir esa cruz por ti y por mí. Y allí en la cruz, ese cuerpo todo herido y sangrante, venían los insectos y se metían en ese cuerpo.
Una persona en la cruz podía estar algunas pocas horas o podía estar de 3 a 5 días allí bajo el rayo del sol. Algunos morían deshidratados, nadie les daba agua, nada, y se iban muriendo lentamente por deshidratación. Otros morían allí por tétano, por la infección que le producían los clavos. Otros allí morían en esa cruz porque venían las bestias salvajes en la noche y les tomaban de los pies y los terminaban de despedazar. Todo estaba meditado para un sufrimiento extremo. Después de algunas horas de estar crucificado, armaban un fueguito, un fuego al pie de la cruz para que el humo les dificultara la respiración. Y finalmente, en toda esa planeación de la muerte de cruz, venía un soldado romano con un hierro y les quebraba las piernas. Eso no lo pudieron hacer con nuestro Señor, porque cuando vinieron a hacer eso, Él ya estaba muerto. Y la razón es que ese hierro con el que le golpeaban las piernas y les quebraban, es porque el crucificado, la única posibilidad que tenía de respirar era apoyarse en sus pies, sacar el pecho hacia adelante y tratar de tomar un poco de aire. Pero si las piernas estaban quebradas, entonces se desplomaba y moría rápidamente. Todo estaba planeado, pero Él estuvo dispuesto a sufrir por nosotros, por amor. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5 y el versículo 8, dice la Biblia: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él sabía que nosotros, ustedes y yo, no somos la joyita de esta humanidad, pero aún así, Él fue y murió por nosotros. Él oró por mí, Él sufrió por mí. Y ahora quiero contarles también, en tercer lugar, que Él murió por ti y Él murió por mí. El Señor murió por nosotros. Miren un momento, por favor, Apocalipsis, el capítulo 1. Apocalipsis, el capítulo 1. Y al llegar allí vamos a poner nuestra mirada en el versículo 5. Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 5. Dice la palabra de Dios de esta manera, Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí dice la palabra de Dios, hermanos, del Señor Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Él murió por ti, Él murió por mí. Y la Biblia enseña que en esa cruz, en ese madero duro, Él derramó su sangre preciosa. Y cuando la Biblia habla de la sangre preciosa de Cristo, la primera carta de Juan capítulo 1, y dice el versículo 7, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y la Biblia enseña en la primera carta de Pedro capítulo 1 que el Señor Jesús nos compró no con oro ni plata, que son cosas corruptibles, sino con su sangre preciosa. Efesios 1:7 dice Pablo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Colosenses 1:14 dice las mismas palabras, en quien tenemos redención, es decir, rescate. Eso es la palabra redención. Fuimos rescatados por su sangre. Colosenses capítulo 1 versículo 20 dice que Él logró la paz mediante la sangre de su cruz. Él derramó hasta su última gota de sangre. Es una sangre preciosa, es una sangre que tiene virtud, es decir, que tiene poder. Como dice aquí Apocalipsis, nos amó y nos lavó. Tiene poder de lavar toda la inmundicia que el pecado forma en nuestras vidas. A veces nuestra mente, otras veces nuestro corazón son verdaderos basurales. Nuestra mente y nuestro corazón son como el refugio, como la cueva de los pecados más vergonzosos, de los pecados más escandalosos. Pero cuando la Biblia dice que nos amó y nos lavó con su sangre, no importa cuánto pecado estamos cargando en nuestra vida, esta sangre es preciosa, esta sangre es poderosa. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice la Biblia.
Y como vengo mencionando, hay pecados en nuestra vida que son dolorosos. Cosas que nos han sucedido en nuestro pasado, cosas que no queremos recordar, cosas que nos sucedieron y no queremos que nadie se entere que vivimos esa clase de pecados dolorosos. Esta sangre tiene el poder de limpiar ese pecado. Pecados escandalosos. Fuimos con nuestra vida envueltos en un escándalo familiar, matrimonial, en un escándalo laboral. Pero hay pecados que son escandalosos, pero esta sangre tiene poder de lavar esa clase de pecados. Pecados vergonzosos, pecados dolorosos, pecados escandalosos. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y quizás aquí entre nosotros en esta noche hay un alma sufriente. Un alma sufriente que viene cargando un dolor, que viene cargando una historia oscura de su vida. Quizás aquí hay alguien que no logra conectar bien con su almohada, no puede dormir, porque hay pensamientos de cosas malas que le persiguen. Pues tengo que decirles, aquí hay una sangre a su favor, es la sangre preciosa de Cristo. Ella es la que le puede libertar. Dice la palabra de Dios que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo que usted necesita es conocer a Cristo, es creer en Jesucristo como el Salvador y ser sus pecados perdonados y ser salvos eternamente. La Biblia abunda en pasajes que Dios nos ofrece a nosotros vida eterna. Vida eterna es el regalo más maravilloso que un ser humano pueda recibir. Y esa vida eterna está en Cristo. ¿Quiere ser salvo? ¿Quiere tener vida eterna? Usted necesita en esta noche creer en Jesucristo como su Salvador. Él ya hizo su parte. Él ya sufrió. Él ya oró por nosotros. Él ya murió por nosotros. Ahora, ¿qué va a hacer usted con Cristo en esta noche? Un último punto que quiero tratar con ustedes en esta noche. Un privilegio, caminar junto al Hijo de Dios en esta vida, porque Él oró por mí. Un privilegio caminar junto al Hijo de Dios en esta vida, porque Él sufrió por mí. Es un privilegio caminar junto al Hijo de Dios en esta vida, porque Él murió por mí. Pero debo decirle que también es un privilegio caminar junto al Hijo de Dios en esta vida, porque Él vendrá por mí. Cristo viene y viene pronto. Pertenezco a una iglesia que se llama Maranata. Cada vez que entramos a nuestro lugar de reunión, ahí está el nombre, Maranata, y debajo la frase, Cristo viene pronto, pues eso es lo que significa. Un detalle sobre esa palabra. ¿Cuántos escucharon la palabra Maranata o leyeron ahí en el cartel de alguna iglesia, Maranata? ¿Quién escuchó esa palabra? Amén, una gran cantidad. Esa palabra Maranata era un saludo de los primeros cristianos. Así como nosotros cuando nos encontramos y nos decimos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda usted? Ellos usaban la palabra Maranata. Aquellos primeros cristianos con esa palabra se recordaban de que Cristo viene y viene pronto. Y yo quiero recordarles en esta noche que Jesús vendrá por mí. Oró por mí, sufrió por mí, murió por mí, vendrá por mí y por ti también, si le tienes como el Salvador de tu vida. Veamos esta verdad en 1 Tesalonicenses capítulo 4, y ahí ya estamos yendo al final de nuestro mensaje en esta noche. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 13. Mire cómo dice la palabra de Dios. Es uno de los tantos pasajes que en la Escritura nos da detalles de cómo será el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Versículo 13. Así nos dice la palabra del Señor. Si no lo ha encontrado, solo me da su atención y voy a leer para usted. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado para la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
En primer lugar, si pensamos en profecías bíblicas, ya todo está cumplido. El Señor puede venir en esta misma noche a buscar a su iglesia. Cuando usted lee en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 28, dice la iglesia que Él compró con su sangre. La iglesia que Él compró con su sangre. La iglesia no es un edificio, la iglesia son personas. La iglesia son pecadores arrepentidos. La iglesia son pecadores redimidos, es decir, rescatados por Cristo Jesús. Eso es la iglesia. Y Él vendrá por la iglesia. Y ahora Él dice estas palabras en el versículo 13. Dice, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Y ahí Él introduce un término, que el creyente no muere. El creyente duerme para despertar con Cristo. Y ahora recordamos, cuando en el Salmo 23 dice, aunque yo ande en valle de sombra de muerte. La muerte no se apodera del creyente. Y uno dice, pero yo he visto a un creyente y le vi en el féretro, ahí estaba muerto. Eso es la sombra de la muerte. Es alguien que duerme para despertar con Cristo. Y ahora dice el versículo 13, que traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. A los que durmieron en Él. Y ahora mire cómo sigue ahí el pasaje. Dice verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Otra vez, los que durmieron en Él. Verso 15, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Otra vez la palabra, durmieron. ¿Qué está diciendo? Habla de un encuentro en las nubes. Cuando el Señor venga, aquellos que durmieron con Él vendrán. Y luego si nosotros estamos vivos, si Él viniera en esta noche, estamos vivos. Y nos vamos con Él. En un mismo momento, los que descienden con Él y los que nos vamos con Él, nos encontraremos. Escuche estos detalles. Versículo 16. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Verso 16 que hemos leído nos da el detalle, el Señor mismo vendrá con voz de mando. Algunos varones aquí que han hecho su servicio militar, y el sargento les levantaba temprano y los hacía hacer gimnasia y saltitos y todo, y nadie podía discutir con el sargento. Pero quizás algunos de ustedes conoció a un general, el general ordenando su tropa, su voz de mando, nadie va en contra de sus órdenes. Y así como un general dando órdenes, así vendrá el Señor, con voz de mando. Nadie puede resistir ese llamado, vendrá con voz de mando. Y luego dice con voz de arcángel. Dios ha creado ángeles, Dios ha creado serafines, Dios ha creado querubines, Dios ha creado arcángel. El arcángel es la mayor creación angelical, la que tiene más poder. Conocemos al arcángel Miguel, por ejemplo, en la Biblia. Y el Señor vendrá con toda esa autoridad del cielo, con voz de arcángel. Y ahora dice con trompeta de Dios. Espere un momento. Las trompetas siempre fueron utilizadas en la Biblia para los eventos más importantes. Dios le dijo a Moisés que se hiciera 2 trompetas y que emitiera el sonido desde la puerta del tabernáculo para convocar al pueblo a escuchar la voz de Dios. En los días de que dieron la vuelta a la ciudad de Jericó se escuchó la trompeta. En los días de que Gedeón fue a la batalla en el libro de los Jueces capítulo 7, allí sonó la trompeta y la gente fue y luchó por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Cuando Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén, dice en el capítulo 4, cuando oigáis el sonido de la trompeta, reuníos allí, Jehová peleará por vosotros. Y usted puede seguir la trompeta en la Biblia. Siempre fue utilizada para eventos importantes, pero ahora será usada en el evento más importante, que es en la venida de Cristo. Él vendrá con voz de mando
Él vendrá con voz de arcángel, Él vendrá con trompeta de Dios. Y ahora dice la palabra, dice, seremos arrebatados. Y esa palabra, por eso cuando usted habla o escucha sobre la venida del Señor, algunos le llaman el arrebatamiento. Porque usan esta palabra, seremos arrebatados. Esa palabra quiere decir que seremos quitados por una fuerza divina del escenario de la tierra. Y algunos de ustedes quizás no quisieran irse. Dirían, estoy ganando buena plata aquí. Estoy haciendo buenos negocios. Algunos, ya estoy a punto de casarme. Le interesan las cosas de la tierra, pero no tendrá oportunidad, porque será con poder del cielo, será arrebatado, quitado del escenario. Y nadie llegará tarde a ese evento, ningún boliviano llegará tarde a ese evento. Si fue salvo por Cristo, ahí no fallará, será puntual, todos juntos nos vamos a ir. Así que al menos una vez en su vida, si es salvo, no va a llegar tarde a un evento. Qué lindo, Cristo viene. Y viene pronto. Y para mí, y espero que para usted también, sea un gran privilegio caminar junto al Hijo de Dios. Y tanto le fallamos nosotros, y tanto le ofendemos. Y a veces con nuestros pecados seguimos lastimando a nuestro Salvador. A veces no somos fieles en el ministerio. A veces somos traidores, fallamos en la obra de Dios. No somos nosotros a veces un bastón de madera buena en el cual el pastor se pueda apoyar confiadamente. Algunos no son buena madera, no son gente que están fieles, no son gente que están firmes. A veces en el ministerio pastoral tenemos que acostumbrarnos a la soledad, tenemos que acostumbrarnos a las lágrimas y muchas veces sentimos el filo doloroso de la traición en nuestra vida. Como eso es inevitable en cada congregación, ¿cómo resolvemos este asunto? La Biblia nos da esta respuesta: vivid con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación. Hermanos, cuando usted mira personas y las actitudes de esas personas y las conductas de esas personas enfrían su corazón, apagan su alma, usted no está haciendo una mirada correcta. El hombre siempre va a fallar, un predicador puede fallar, un diácono puede fallar, el maestro de la escuela dominical, el tesorero, todos los que están en un lugar de servicio pueden fallar, pueden volverse infieles, pueden volverse traidores, y usted se desanima, se desalienta y quiere dejar el camino y quiere abandonar la fe, se siente frustrado. Pero yo quiero decirles a todos como una lección central: usted nunca va a enfriar su alma si aprende esa lección de Hebreos capítulo 12, de vivir con los ojos puestos en Jesús. No mire al hombre, el hombre le va a decepcionar tarde o temprano. No mire al hombre, el hombre le va a desilusionar, pero Cristo no. En Él usted va a encontrar una fuente de motivación. Porque el puesto los ojos en Jesús me hace saber, el que está allí en la cruz, Él sufrió por mí, Él murió por mí. Se entregó enteramente por mí. La Biblia dice en varios pasajes, el que amó y se entregó. Por ejemplo, Efesios 5:25 dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó y se entregó por la iglesia. Yo miro al Señor allí, hermano, y esa es mi fuente de motivación, es mi fuente de ánimo, es lo que me empuja, es lo que me lleva adelante. No miro a los hombres porque ellos van a hacer que mi fe disminuya, que mi fe se enfríe. Los hombres se equivocan, caen en el camino, pisan en falso, pero si aprendí a mirar a Jesús, siempre voy a estar animado, siempre voy a estar motivado a servirle, a hacer, hermanos, el trabajo de un obrero que le da honra y le da gloria a su santo nombre. Jesús oró por mí, Jesús sufrió por mí, Jesús murió por mí, Jesús vendrá por mí y por ti también si eres de Cristo. Termino aquí, por favor. Dice la palabra de Dios, versículo 17. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y ahora mi confesión.
Esta predicación fue para alentarlos a ustedes que son servidores de Cristo, hombres y mujeres. Traje este tema al púlpito porque dice la palabra, habla de esto. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabra? Que Cristo viene y viene pronto. Vamos al encuentro con el Señor. Y ahora quisiera preguntar, ¿hay alguien aquí en esta noche que aún no conoce a Cristo? ¿Hay alguien aquí en esta noche que no tiene certeza en dónde pasará la eternidad? Si la muerte me sale al encuentro, ¿a dónde iré? ¿Me esperará un cielo eterno, una gloria eterna? ¿O me esperará el infierno? De quien la Biblia dice que es un lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Cuando la Biblia habla acerca del infierno, muchos predicadores no quieren hablar de ese tema, pero nuestro Señor Jesucristo en los evangelios habló más veces acerca del infierno que del cielo. La razón es porque ese es un tema sumamente importante. Dios no quiere que nadie vaya al infierno, por eso envió a su Hijo Jesucristo para que encontremos en Él la salvación eterna, el refugio eterno. Pero el mismo Jesús dijo, el infierno es el lugar donde el fuego nunca se apaga y donde el gusano nunca muere. Ese es el lugar que le espera a todos aquellos de que no han creído en Jesús. Mi pregunta es, si ya hoy vimos por la Escritura todo lo que Él sufrió, su muerte, su resurrección, y ahora Él desea que nosotros estemos donde Él está, hay dos pasos que necesitamos dar aquellos que están todavía sin Cristo. El primero de ellos es reconocer que es una persona pecadora, un hombre o una mujer. Eso pasó en mi vida un 10 de junio del año 1979. Allá casi 46 años atrás, yo reconocí que era un hombre pecador y le pedí al Señor Jesucristo que Él viniera a mi vida, lavara mis pecados como leímos en Apocalipsis. Nos amó y nos lavó con su sangre. Y aquel día fui salvo. Aquel día pasé a ser miembro de la familia de Dios. Aquel día pasé a ser un heredero de la vida eterna. La sangre de Cristo lavó mis pecados y me salvó eternamente. ¿No conoce usted a Cristo en esta noche? Usted puede venir a Él y usted puede creer en Él como el Salvador. Y como al inicio de la reunión el pastor dijo, usted puede salir con Cristo, usted puede salir salvo de este lugar y salvo eternamente. Como predicador no puedo hacer nada por usted, excepto demostrarle quién es el Salvador. Es Jesucristo. Crea en Él. Quizás usted quiere encontrarse con Cristo en esta noche, en este lugar. Tal vez usted vino aquí como un invitado. Tal vez usted vino a este lugar diciendo, vamos a ver qué pasa, Pero lo que usted no sabía es que Dios quiere encontrarse con usted en esta noche, en este lugar, y quiere perdonar su pecado, y Dios quiere salvarle y salvarle eternamente. ¿Está decidido a creer en Cristo en esta noche? Pues esta es mi invitación, que usted venga a Cristo, que no se resista, venza su orgullo y tantas cosas, y venga a Cristo y sea salvo por Él.